¿Qué tal a todos mis amigos? Sean bienvenidos nuevamente a los acontecimientos más importantes de las noticias de Venezuela y el mundo. Damos inicio a toda la información. Tenemos información de última hora porque Nicolás afirma que el grupo criminal fueron entrenados y financiados en Colombia por el paramilitar gobierno de Iván Duque. Han sido dados en combate un grupo importante de delincuentes financiados y entrenados por el narco paramilitarismo colombiano de Iván Duque en Colombia. Porque el y toda esta gente que tanto daño le hizo al pueblo de Caracas fueron entrenados, eran financiados y eran dirigidos desde el narco paramilitar gobierno de Iván Duque. En el marco de un evento con transportistas, el presidente venezolano dijo que los sujetos abatidos y aprendidos en días recientes estaban preparando una base paramilitar en Tejerias para atacar a Caracas. Durante un evento por el tercer aniversario de la Gran Misión Transporte de Venezuela, Nicolás hizo referencia a las recientes operaciones de las fuerzas de seguridad venezolanas para desarticular al grupo criminal encabezado por el Coqui, que se refugiaba en un sector de la ciudad de Las Tejerias, en el municipio Santos Michelena, a unos 100 kilómetros de Caracas. Según el mandatario venezolano, esos delincuentes eran financiados y entrenados por el paramilitarismo colombiano de Iván Duque en Colombia. En el marco de la operación Indio Guaycapuro 2022, las autoridades venezolanas y detuvieron a 4 personas más. Muchos de ellos, los capturados, están declarando en qué ciudades de Colombia estuvieron, qué entrenamiento recibieron después de Colombia, cómo entró el Coqui a Venezuela, por qué lo colocaron en Tejerias, había dicho Nicolás Maduro. Así de sencillo. Muchos de ellos, los capturados, están declarando en qué ciudades de Colombia estuvieron, qué entrenamiento recibieron. En paralelo, el fiscal general de Venezuela informó que grupos terroristas captan a políticos con inmunidad para el tráfico de drogas y precisó que los involucrados han sido arrestados. Los sujetos aprendidos, de acuerdo con el mandatario venezolano, también habrían declarado sobre cómo estaban preparando una base paramilitar en Tejerias para atacar la autopista y para atacar la ciudad de Caracas bajo una orden del paramilitar Iván Duque. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y presten mucha atención a esta noticia. Detienen en Venezuela a 35 personas por presuntos nexos con guerrillas colombianas. Las 35 personas recibieron la orden de detención por los presuntos delitos de terrorismo y asociación para delinquir. En paralelo, el fiscal general de Venezuela informó que grupos terroristas captan a políticos con inmunidad para el tráfico de drogas y precisó que los involucrados han sido arrestados. Además, confirmó la detención de 35 personas el pasado fin de semana en la zona fronteriza con Colombia y ahora enfrentan cargos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y contrabando. Desde septiembre del 2021, las autoridades venezolanas han capturado a 62 integrantes de bandas paramilitares. En la zona desde los conflictos, en marzo del 2021, hay denuncias sobre detenciones arbitrarias. Ahora, tras los enfrentamientos actuales entre el ELN y el Frente 10, analistas aseguran que nuevamente la población civil está afectada más que nunca. Un tribunal de Venezuela ordenó la detención de 35 personas capturadas por las Fuerzas Armadas por presuntamente formar parte de las agrupaciones de terroristas armados narcotraficantes colombianos, denominados como los Tancol, que operarían en el estado fronterizo de Apure, había informado este domingo el Tribunal Supremo de Justicia. El Supremo también indicó en un comunicado que en 2 audiencias distintas las 35 personas recibieron la orden de detención por los presuntos delitos de terrorismo y asociación para delinquir, previstos en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Asimismo, dijo que a 12 personas se les sumó el delito de tráfico ilícito de armas, a 4 por porte ilícito de armas y a 2 por el delito de contrabando agravado. El TSJ explicó que este grupo de personas están involucradas presuntamente con los grupos estructurados de delincuencia organizada, EDO, que a su vez forman parte de los llamados TACOL. El pasado 30 de enero, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, Domingo Hernández, aseguró que el cuerpo CAPTREN se mantendrá las operaciones en la zona fronteriza del país para las erradicaciones de esos grupos durante el tiempo que sea necesario.
necesario. Estas organizaciones fueron anunciadas el pasado octubre por el presidente Nicolás cuando informó que ordenó a los 560 jefes militares de las unidades tácticas de las Fuerzas Armadas ajustar los planes para liberar al país de grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia. Antes, el 30 de septiembre, el mandatario también denunció sin mostrar evidencia que estos grupos TICOL, acrónimo inventado por el gobierno, se están infiltrando en el territorio venezolano por amenazar la paz y la seguridad del país caribeño. Desde todos estos enfrentamientos en Apure en marzo del año pasado, que resultaron en un desplazamiento masivo de al menos 2.800 venezolanos que huyeron de sus hogares para poder escapar de los combates en la región. Varias organizaciones denunciaron capturas arbitrarias por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, tras los enfrentamientos actuales entre el ELN y el Frente 10, analistas habrían asegurado que nuevamente la población civil es la más afectada con todo esto. Tanto la guerrilla como funcionarios militares venezolanos ubican a todo el que tiene relación con el bando contrario, lo detienen o acaban con su vida, comentó un experto en la Fuente Castrense de Venezuela. El 26 de enero, la organización Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona está injustamente detenido desde hace 7 meses, reveló que ha recibido unas 95 denuncias sobre personas detenidas de manera arbitraria en el estado de Apure, señalados de actuar con los grupos irregulares colombianos. Agregó también que explica que muchos jóvenes, mujeres o incluso niños son forzados a prestarle servicio a los grupos armados. Ahora las disidencias de la FARC atacan a quienes les han servido al ELN, mientras que el ELN hace lo mismo con quienes han prestado servicios en la FARC. Ese es un rifirrafe. Esos tiran a los de allá y los de allá tiran a los de acá. Vamos a ver hasta dónde va a llegar toda esta situación. Estaremos atentos con más de la información. Seguimos con más noticias. Y continuando con más noticias, Nicolás Maduro no se arriesgó a modificar ni la mitad de las zonas operativas. ¿Cuál fue el cambio más significativo? El presidente sigue moviendo con extrema prudencia las mínimas piezas en el ajedrez militar en Venezuela. Nicolás Maduro sigue moviendo con extrema prudencia las mínimas piezas en el ajedrez militar en Venezuela. No quiere arriesgarse en las fichas con poder de fuego en la institución castrense, y así lo demuestra al sustituir al menos de la mitad de los comandantes de las 28 zonas operativas de defensa integral SODI. Dos de los cambios más significativos son los reemplazos en los estados fronterizos Apure y Táchira, de donde salieron los generales Leonardo Alfredo Bello Ortega, entre otros. No solo es que los cambios militares como los ascensos se van decidiendo con milimétrica medida, sino que realizan a cuentagotas al no tener el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dividida en subgrupos de poder. Maduro se asegura de dar pasos que no desestabilicen a la organización, que si bien es cierto, está bastante debilitada, aún conserva gran parte del poder de las armas de la República. El MG Leonardo Alfredo Bello Ortega era el general con más mando en el estado Apure, y aunque recibió formalmente el 17 de diciembre del 2020 el SODI Apure, mucho antes empezó a ocupar el cargo. De inmediato se reunió con productores, comerciantes y empresarios, donde fijó los lineamientos que establecerían en la zona de su cargo. CESPA fue creado en el 2013 y su reglamento en el 2014 con el fin de implicar censura previa a la información, destacando que quien preside ese organismo podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación ilimitada cualquier información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento, o sea, tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Hombres de mucha confianza ocuparon presidencia o dirección general de ese organismo. El primero fue el general Gustavo Enrique González López, actualmente director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Bello Ortega fue jefe de ese centro en el 2016. En la Gaceta 46-6636 del 26 de julio del 2017 fue nombrado el GD Manuel Ricardo Christopher Figuera como presidente del mismo. A Bello Ortega lo sustituye el GD Alfredo Alexander Medrano Machado, ascendido de número 4 a divisionario del 5 de julio del 2022, quien no es ajeno al estado Apure, pues ocupó el 94 Brigadas Especiales Negro Primero desde que fue activada en abril del 2021 en plena guerra de la Fuerza Armada Venezolana con la disidencia de las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia. En los estados que pertenecen a la región de defensa integral occidental hubo 2 cambios según la resolución. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. La campaña de propaganda que armó el ejército de Venezuela tras las graves denuncias de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Laura Richardson denunció repetidas veces a Maduro y al chavismo por narcotráfico y por cobijar a los grupos irregulares en su territorio. La señora general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en su primera visita oficial a Colombia, realizó un recorrido por las diversas unidades de las fuerzas militares, conociendo de cerca las fortalezas y capacidades para continuar la lucha contra el narcotráfico y los esfuerzos conjuntos.
El generalato de Venezuela no se tomó a la ligera las palabras de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Janet Richardson, quien señala a la administración de Nicolás Maduro de participar activamente en actividades del narcotráfico y albergar dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales. Eso también explica la fuerte campaña de propaganda que desde redes sociales y medios de comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, han desplegado para tratar de demostrar que el gobierno venezolano alberga a narcotraficantes y a los grupos irregulares. El principal centro de esa campaña se alimenta con actividades desplegadas en el estado Apure y su más osado propagandista es el comandante estratégico operacional de FAN, Domingo Hernández Lares, quien inventó el término tan... La general a cargo del Comando Sur, Laura Richardson, advirtió que Moscú está aumentando su involucramiento en la región debido a que él busca mantener abiertas todas sus opciones, como acercarse a Estados Unidos usando a sus aliados en América. Que Laura Richardson, quien tiene 35 años de carrera militar, sea una generala de 4 estrellas y tenga el mayor rango del generalato en escala militar de los Estados Unidos, del que actualmente hay solo 45. En la audiencia de los comandos norte y sur el 24 de marzo del 2022, donde se analizaron los diferentes conflictos globales, se hizo énfasis en Venezuela. Siendo relevante, Richardson mencionó también a las organizaciones guerrilleras FARC y ELN como grupos irregulares en territorio venezolano. Esas dos organizaciones en Colombia libran desde el 30 de diciembre del 2021 una guerra feroz con el control del territorio en la franja fronteriza que abarca del lado venezolano al estado Apure y del otro al colombiano. Bueno, y como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, déjenos sus comentarios de toda la información. Gracias por su gran sintonía y chao.